Bueno, vamos a terminar entonces la presentación que nos había quedado en el encuentro anterior. En esta presentación vamos a hablar sobre uno de los trastornos eh, relacionado al espectro autista. Y vamos a hablar entonces del trastorno hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados. A ver, puede, eh, este retraso mental puede ser algo severo, como puede ser algo mucho más leve o moderado. Pero ¿de qué se trata? Bueno, se trata principalmente que el individuo tiene, o sea, la persona tiene una hiperactividad motora, ¿no? Es decir, tiene inquietud, se está moviendo constantemente, tiene la falta de posibilidad de estar sentado, quieto, sino que va a estar moviéndose o de repente se va a levantar y va a salir caminando rápido. En los niños, por ejemplo, es característico, y en los adultos también, es característico la utilización de algunos movimientos, digo, fuera de lo que sería normal, ¿no? Se pone contento por algo y comienza a saltar, así como puede salir corriendo, como puede intentar ponerse con las piernas hacia arriba y la cabeza apoyada en el piso. O sea, van a haber otro tipo de movimientos o un desarrollo de movimientos o de posturas eh, que van a, que no son habituales, ¿no? Y que quedan socialmente eh, fuera de lo que normalmente se acepta, ¿no? Eh, el tema de estos movimientos estereotipados, o sea, estos movimientos que no son lo habitual en un contexto determinado, vamos a ver que se va a presentar de diferentes maneras. Existen otras formas que son a lo mejor un poco más duras o difíciles de comprender, pero principalmente, ¿de qué se trata esto de movimiento estereotipado? O sea, es un movimiento que va a aparecer sin un propósito específico, que va a ser repetitivo y que en algunos de los momentos o algunos de estos movimientos pueden ser causantes de lesiones en las personas. Nosotros sabemos que las conductas estereotipadas o movimientos estereotipados pueden presentarse de diferentes maneras. O sea, por ejemplo, una conducta estereotipada es, por ejemplo, el hábito que algunas personas pueden tener como de morderse las uñas o enrollarse el pelo o tocarse repetidamente el cabello o una parte del rostro a lo largo del día. Y estos son hábitos que podrían llegar a solucionarse en la medida que la persona tome conciencia de que si se come las uñas va a tener, o si se corta las uñas o se la arranca, va a tener una consecuencia. Si se enrolla el cabello se va a ir debilitando, y en eso también la aceptación de que no es una conducta que lo beneficie y por lo tanto el aprendizaje o encontrar la manera de dejar de hacerlo. Sin embargo, cuando estamos hablando de estereotipas secundarias, que son estereotipas que están relacionadas, o estos movimientos repetitivos, sin un propósito tal, están relacionadas con algún déficit o con trastornos dentro del espectro autista, es bastante más complicado desatenderlas. Y, o sea,
dejar de hacer este tipo de movimientos. No es imposible, y eso va a tener que ver con el grado de este trastorno. La verdad es que en la medida en que estos movimientos interfieran con la actividad normal, con la sociabilización y con la posibilidad de causar un daño, la verdad es que hay que tratar de intervenir, ¿no? Para reducir la aparición de estas estereotipas. Hoy hay un avance bastante importante en todo lo que es los trastornos del espectro autista, y lo que se aconseja es no hacer intervención para desalentarlas, siempre y cuando sean estereotipas que no causen o no le estén causando un daño a la persona. Estos movimientos tienen entonces ciertos patrones, van a tener algunas características, pueden ser motoras o movimientos de repente simples, pueden estar relacionados con, por ejemplo, en el niño, en esta obsesión en alinear los juguetes, y en el adulto en cambiar las cosas de lugar, ya que cada cosa tenga un lugar específico y no soportar que alguien las mueva de un espacio a otro. Otras dentro de lo que son estas restringidos de conductas o estos patrones repetitivos, tenemos lo que se denomina ecolalia, y que es ni más ni menos que la repetición parcial o total de una frase, ¿no? Por ejemplo, le decimos vamos a almorzar, y la repetición total sería que la persona con este trastorno repite cada cosa que yo esté diciendo, la va a repetir, o la última parte de la frase, ya son las 12, vamos a almorzar, repita vamos a almorzar, que esa sería la utilización de una ecolalia parcial, no total, ¿sí? Si yo digo, ya son las 12, vamos a almorzar, y la repetición es la frase completa, sería una ecolalia total. Otros de los patrones repetitivos es la utilización de frases idiosincrásicas. ¿De qué se trata esto? Bueno, de cambiarle el nombre a las cosas, ¿no? Sabe, por ejemplo, que una persona, o que las personas o las que están en este grupo se llaman María, Juan o lo que fuera, y le ponen otro nombre, ¿no? Uno de los ejemplos es, por ejemplo, en lugar de llamarlas por su nombre, ponerle el nombre de una marca del auto, ¿no? Estamos hablando de alguien que puede manejar el vocabulario. No siempre esto se da. A veces, según el grado de este tipo de trastorno, nos vamos a encontrar con personas que tengan dificultad en la utilización del habla, y por lo tanto vamos a tener que utilizar otra forma de comunicación, como por ejemplo comunicarnos a través de imágenes. Hay algo que es muy pero muy importante, que es para nosotros algo que debemos tener en cuenta, y es que la persona se ajusta a la rutina, porque la rutina da cierto margen de, de tranquilidad, ¿sí? Cuando las cosas se salen de la rutina, ahí es donde se generan angustia, inquietud, y pueden ocurrir inclusive situaciones no diría de colapso, pero sí de berrinche, ¿no? Porque no puede entender por qué la rutina ha sido cambiada, por qué no se cumplen las cosas como deben ser. Otra cuestión a tener en cuenta es que es muy importante la utilización de un tono, es decir,
no gritar, porque esto lo puede asustar, o sea, no puede entender lo que se está diciendo si uno levanta demasiado la voz, no hablar demasiado rápido, porque no va a entender. Los espacios con mucha gente también, porque no puede llegar a descifrar o a comprender qué es lo que está pasando. Es demasiado el estímulo, ¿no? Bueno, vamos a ver un video, a ver si abre ahí. Espérenme que vamos a ver si podemos preparar para que esto salga bien. Justiça, ou do livro A Tirania do Mérito. Ahí está. Esto es muy cortito, ¿sí? Pero vamos a ir viendo un poquito qué son estos comportamientos repetitivos. Bien, o sea, la idea es, no sé si se alcanzó a entender bien, pero bueno, la idea es tratar de comprender un poco, de reafirmar lo que estuvimos conversando hasta el momento. ¿De qué se trata esto? De las conductas estereotipadas. A ver que encuentre una presentación. Ahí vamos. Ahí estamos con la presentación. Es decir, que en lo que tiene que ver a través del lenguaje, lo que vamos a encontrar es principalmente ecolalia, ¿sí? Decíamos exacta, reducida, total o parcial es la manera de clasificarla. Y el lenguaje idiosincrásico, que es lo que estábamos hablando, o sea, utilizar un lenguaje que no, utilizar palabras que no son las correctas, ¿no? Por ejemplo, ponerle números a las personas, utilizar otro tipo de lenguaje. Estas son las características en este tipo de trastornos. Estamos hablando de trastorno hipercinético, o sea, con hiperactividad, de eso se trata, trastornos con hiperactividad que puede presentar un retraso mental mayor o menor, ¿no? Intelectual más que mental, mayor o menor, eh, y que generalmente está relacionado con movimientos estereotipados. En cuanto al lenguaje, lo que vamos a encontrar es un trastorno en la pronunciación. Es probable que las palabras no estén bien pronunciadas. En la expresión de este lenguaje, por ahí no se puede entender bien cuál es el tipo de comprender el lenguaje. O sea, cuando hay más de una persona hablando, es probable que no lo pueda llegar a comprender, ¿no? Y este tipo de problemas en la comunicación puede darse o puede estar relacionado también con la epilepsia. Obviamente, si tenemos dificultades en lo que tiene que ver con el habla, también tendremos dificultades en lo que se relaciona con la lectura, con la ortografía, con el cálculo. Es decir, son personas que han tenido, sin lugar a dudas, inconvenientes
durante su desarrollo escolar, ¿no? Porque hay ahí un componente muy importante que lo va a limitar en el aprendizaje. Como recomendación, tener en cuenta que hay cosas que nosotros tenemos que considerar, pensando en un adulto con cualquiera de este tipo de condiciones dentro del espectro autista. Y dentro de estas recomendaciones, tener en cuenta de que justamente por el tema de la imposibilidad de que me comprenda la persona, no hablar demasiado, ser muy conciso con lo que se dice y ser muy claro, porque no entiende la ironía, porque no entiende el sarcasmo y porque cuanto más práctico y más claro sea lo que se le va a pedir, mejor adherencia vamos a tener. No hablar rápido, porque si hablamos rápido o elevamos demasiado la voz, no nos van a entender. Evitar los espacios con demasiado ruido. Si vamos a conversar y tengo televisor prendido o algo por el estilo, es como que lo va a desconcentrar. Hay que tener en cuenta esto también, la posibilidad de concentración o no que tenga la persona. Respetar los rituales, o sea, respetar cuáles son las cosas que hace. Bueno, se levanta siempre de esta manera, usa este calzado primero, va a hacer tal cosa, luego recién hace la otra. Tener en cuenta cuáles son sus rituales para cada una de las, para cada uno de los momentos del día y tratar de respetarlos. Eso es muy importante. Recordemos que cuando lo sacamos del ritual, cualquiera sea el tipo de trastorno dentro del espectro autista, generamos angustia e inquietud. Entonces, nos ponemos ya en una situación problemática. No invadirlo, no quiero decir dejarlo solo, pero respetar la distancia y respetar los espacios. Recordar que la mayoría de las veces hay problemas con el contacto físico. Así que esto se debe considerar. Respetar el ritmo que tiene cada persona, en su ritmo en cuanto a la lentitud o en cuanto a la rapidez para hacer tales o cuales cosas. Respetarlo porque en esto también va apoyado en lo que tiene que ver con la autonomía y anticipar lo que se va a realizar durante el día. O sea, esto es importante. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, nos vamos a levantar y primero vamos a hacer esta tarea y si vamos a hacer algo nuevo o tenemos que ir al médico o va a venir alguien de visita, ya avisarlo en el inicio del día, de manera que esto sea parte de la rutina del día y genere menos inquietud. Conservar el orden y las rutinas. Esto es fundamental, porque es la única manera en la que tenemos, junto con el respeto de los rituales, para poder consensuar con esta persona los cuidados que tengamos que darle. Bueno, hasta acá, entonces, resumiendo un poquito, hasta acá llegamos entonces como recomendación para todos los tipos de trastornos del espectro autista. Y recordar entonces que cuando hablamos de este trastorno hipercinético o con hiperactividad, ¿no? Con deficiencia intelectual, que dije puede ser mayor o menor, y movimientos estereotipados, es otro tipo de trastorno donde lo que se va a caracterizar principalmente, además de lo que es propio del autista, va a haber una hiperactividad. Es el que no se puede quedar quieto, que se levanta, que va, que viene, que salta, que brinca, que utiliza distintos movimientos repetitivos y que no tienen ninguna fundamentación. O sea, no es que lo hace porque tengan un propósito.
sino que lo hacen porque es parte del cuadro, ¿sí? Y considerar que algunos de estos movimientos pueden causarle daño, le pueden causar lesiones. Y eso creo que es la característica más importante, ¿no? Sobre este tipo de trastornos. Y así entonces llegamos al final de esta parte, de este módulo, donde hemos visto o hemos recorrido tratando de comprender un poquito de qué se trata esto de discapacidad, ¿no? De qué se trata esto de la mirada sobre la persona con esta condición, con la condición de discapacidad. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta acá entonces hemos llegado.